Punto 3. Tomando en cuenta el siguiente esquema de circuito, desarrolle un programa en lenguaje ensamblador, Assembler, que active o apague los LEDs, de acuerdo con la tabla presentada. Listo. Entonces, según el diagrama, lo que nos dice la tabla es que si el estado de DO depende el encendido del LED, entonces en este caso dice que si está en 0 prende el pin que está en F2, que sería este, y en caso de lo contrario, si está en 1 prendería el C1, que sería en este. Entonces, si vemos aquí, estos dos pines dependen de este estado. Entonces este estado por lógica pues se tiene que programar como una entrada y estos como salida. Entonces vamos a revisar cómo sería programado en microchip. Entonces, listo. Para empezar, pues metemos un salto incondicional, no es necesario, pero pues para organización del código, pues los que quieran hacerlo, pues lo pueden hacer. Entonces el salto condicional es saltar una etiqueta, que en este caso pues yo le he nombrado configuración. Entonces vamos a configuración. Cuando llegamos a configuración, pues lo que hace este segmento de código es más que todo es configurar los pines, como les decía, unos de entrada, que en este caso sería D0, y los otros de salida, que sería C y F. Entonces aquí en este punto estamos diciendo en estas dos líneas de código con instrucción LDI, que es el que almacena en un registro 16, y en out, que es el que configura la instrucción DDRC para que guarde para que ejecute este registro. En este caso pues estamos diciendo que C va a ser un pin de salida. En este otro también estamos configurando F como un pin de salida y lo estamos diciendo que configure F con este registro 17, que sería esto. Entonces aquí está el pin en alto, que es el que configura como salida. Para el otro caso lo vamos a configurar D. Entonces como D es de entrada, entonces todos los bits tienen que ir apagados. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Estamos almacenando en un registro de 18 y acá lo estamos ejecutando con el DDR, que es el que configura el pin. En este caso sería como entrada. Aquí lo que quiere decir este registro es que, por ejemplo, estamos aplicando en el pin 0 o D0 que le active la resistencia pull-up. Entonces activamos la instrucción out para que el puerto de la active el registro 19 como resistencia pull-up. Listo, vamos al siguiente segmento. En este segmento vamos a hablar del estado. Entonces, ¿de qué depende el de que se prenda un LED o el otro? Entonces depende del estado del pin D. En este caso pues sería el D0. Entonces, ¿qué quiere decir IN? Entonces, básicamente en IN lo que hace es revisar el estado de los pines, de todos los pines desde el D0 hasta el D7, y lo va a almacenar en R18. Listo. Aquí en LDI estamos declarando una máscara para evidenciar para evidenciar el estado del pin. Entonces, en este caso estamos aplicando una máscara de tipo AND. Lo que significa es que él va a virar de bit a bit. En este caso, él va a revisar este último pin. En caso de que el estado del pin D tenga este bit en alto, al aplicar la AND, pues nos va a dar 1, que es uno en alto, lo cual se va a ejecutar la instrucción condicional. En el caso de este sería BRNE, que esto se va a ejecutar siempre y cuando esta condición no sea 0. En el caso de que acá hubiera un 1 en la máscara, entonces como es condicional, no está siendo diferente de 0, entonces va a saltar al siguiente segmento, que lo he llamado LED 1 on. Entonces saltaría directamente acá. Aquí, ¿qué va a suceder? Entonces lo que va a pasar aquí es que va a aplicar la siguiente instrucción. En el caso de que decía que si es 0 se prendería el F, y si es
1 se prende el C. Entonces, digamos, al saltar aquí estamos evidenciando que va a saltar a prender el L1, porque esto está dando un valor 1. Entonces va a saltar directamente aquí. ¿Y qué va a hacer? Entonces va a prender el puerto C, en este caso sería el C1, y entonces aquí le estamos dando la orden o la instrucción de esto almacenarlo en R16 y después por medio de la instrucción de puerto C ejecutarlo. En este caso pues prendería ese LED. Y lo contrario sería apagar el otro. Entonces aquí vuelvo y cargo un registro de 17 con este número de bits, lo cual esto lo va a ejecutar. En este caso pues sería apagar todos los LED. Entonces vuelve a un salto incondicional. Entonces en este caso saltaría a ese estado. Entonces volveríamos acá. Entonces vuelve aquí y verifica el estado. Digamos, en este caso, ¿qué? En este caso, digamos, si el pin D es 0 y la máscara no se cumple, y como dije anteriormente, si esto es 0, esto no va a saltar aquí, sino que va a seguir seguir ejecutando las líneas de código que hay debajo de ella. Entonces, en este caso de que esto diera 0, entonces no saltaría y se quedaría en esta línea. En este caso, pues él va a almacenar en el registro 17 estos bits. En este caso está diciendo que en el puerto F, o sea, en el F, estamos haciendo relación a esto al F, entonces el puerto o el pin F2, en este caso lo estamos poniendo en alto. O sea, lo estamos ejecutando para que se encienda el F y no el C. Y del lado contrario, pues apagar el C. Entonces diríamos que todos los puertos los tenga apagados y eso sería todo. Entonces de aquí otra vez pues digamos se ejecutaría una instrucción incondicional que saltaría de nuevo estado y pues volvería a repetir el proceso o, o miraría en qué estado estuviera el pin. Bueno, y dando a la siguiente parte que sería la simulación en Proteus, pues aquí entonces como hice el ejercicio, dice que un LED conectado al puerto C1 y un LED conectado al puerto F2. En este caso decía que si la condición, el estado de era 0, prendía el pin o el LED de F2. Y en el caso contrario, que esto fuera 1, tendría que prender esto. ¿Cómo lo va a hacer de la siguiente forma? Espérate. Ahorita sí. Entonces ahí efectivamente pues prenderle. Entonces eso sería